Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Erika Alejandra Yepes Cuellar. Voy a presentarles un avance de mi tesis doctoral. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación con la Universidad del Valle bajo la línea Historia de la Educación, la Pedagogía y la Educación Comparada. Entonces, este es un avance actualmente del cuarto semestre. Se titula La educación emocional, un estudio genealógico. Bueno, entonces lo primero es contarles un poco sobre cuál es el objeto de investigación de esta propuesta. Eh, yo voy a trabajar la educación emocional y las emociones. Esta es una investigación histórica sobre la educación emocional. Hay que aclarar que no es una investigación en la cual se vayan a hacer estrategias, se vayan a diseñar estrategias para de manera posterior implementarlas, sino que es más bien un estudio histórico sobre el fenómeno educación emocional. En ese sentido, lo que me interesa es comprender cuál ha sido el surgimiento y la consolidación de la educación emocional en Colombia, es decir, a partir de qué momento se empezó a hablar de educación emocional, a partir de qué campos o de qué ciencias se tomó ese concepto de emoción, por qué se volvió tan importante, por qué empezó a permear todos los ámbitos como la familia, como la normatividad educativa, como la escuela, como el rol del docente también, porque es una nueva forma de que el docente asuma otro rol también, de educar las emociones de los estudiantes. Entonces, lo que me interesa saber es eso, a partir de qué momento empezó a darse en Colombia y por qué. ¿Por qué fue tan importante en cierto momento hacerlo? Me interesa también entender el concepto emoción, ¿sí? Digamos la noción emoción para tenerlo un poco más amplio. ¿Por qué la emoción, al decir o al entenderse que es algo propio del humano, por qué en cierto momento llegó a ser importante para la educación y por qué antes no lo había sido? Y aparte ese concepto emoción le voy a hacer un estudio a través del campo conceptual para mirar en qué ciencias, en qué disciplinas, en qué campos se tomó, de dónde se tomó y por qué se tomó de ese campo y por qué se asoció a la educación emocional, a la inteligencia emocional, a las competencias emocionales, a las habilidades emocionales. Y también es importante comprender entonces cuáles son los efectos desde ese momento en que empezó a darse la educación emocional en Colombia, cuáles han sido los efectos que se han generado, en qué, en las personas, en los estudiantes, en los maestros, qué ha pasado allí, cuáles han sido los efectos que ha tenido eso en el proceso educativo, en la normatividad educativa en Colombia. Porque vemos un auge de investigaciones donde, por ejemplo, todas las licenciaturas, muchas investigaciones que se hacen en el pregrado y pues a nivel también de maestría, de especializaciones, están tendiendo ahora a tomar la educación emocional como un objeto de investigación. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo en Colombia? Hay que aclarar aquí que esta es una... Disculpe, no están corriendo las diapositivas. Sí, es que la verdad son pocas, entonces lo voy haciendo así. No sé si están viendo la que dice objeto de investigación. No, no, señora, estamos en la primera. Ay, por Dios, ¿qué hago? A ver, yo me salgo. Bueno, ¿será que acá? Sí, señora, la estamos viendo. Ah, bueno, entonces me va a tocar dejarla así. Ahí me confirmas, por favor. Sí, señora, adelante. Ay, gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que pues lo que está en el centro es la educación emocional en el ámbito colombiano. Entonces, esto que se despliega son como los ámbitos de mi investigación. En primer lugar, tenemos la noción emoción, como les decía, pues la educación emocional, un concepto clave es la palabra emoción. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un estudio del campo conceptual
de esa noción emoción. Lo que me interesa es ir y mirar esa palabra emoción en el campo conceptual, a través de qué ciencias, de qué disciplinas, de qué áreas se ha tomado. Allí, por ejemplo, un primer estudio que empecé a hacer fue mirar a través de la psicología, de la neurociencia, cómo, por ejemplo, autores como Goleman, como Antonio Damasio, como Ledoux han empezado, bueno, empezaron en cierto momento a estudiar ese concepto de emoción. Y también ese es como primer enfoque, que es basado en la psicología propiamente, que se denomina el enfoque construccionista. Hay otro enfoque también, que es el fenomenológico, y allí pues podemos ubicar disciplinas como lo es la sociología, la filosofía, también en cierta forma la pedagogía, y cómo ellos también se han planteado el asunto de la emoción. Digamos que por la forma de mi presente investigación me voy a ubicar más en ese campo que tiene que ver con lo fenomenológico. Aunque se admite que en Colombia la mayoría de estudios se han ubicado o han tomado el concepto emoción desde precisamente el componente psicológico. Pero la idea es mirar qué otras miradas se han dado a la emoción también, no solamente el psicológico, que es el que más se ha estudiado. Otro componente de la investigación también es el de la educación emocional. Aquí lo que voy a hacer con el concepto de educación emocional es elaborar un estado del arte a partir de la lectura y el análisis y la catalogación de tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, donde me muestre qué se entiende actualmente en Colombia por educación emocional. O sea, ¿qué es educación emocional actualmente en Colombia? Bueno, y también en otros contextos para poder hacer la comparación y nutrir el estudio. Entonces, digamos que ahí van dos partes importantes de la propuesta. Otra componente sería ya lo que es el método y los conceptos claves de la investigación. Entonces, acá yo pues voy a construir una noción metodológica en la cual se va a pensar y se va a construir una investigación de corte más bien aplicando las técnicas de investigación de la filosofía y de la historia. Entonces, en ese sentido, pues la investigación es cualitativa, pero va a ser una investigación histórica, va a ser una investigación más documental, por decirlo así, en la cual no se va a explicar ningún tipo de estrategia, sino que simplemente se va a estudiar un fenómeno. Acá me voy a amparar principalmente en los planteamientos metodológicos de Foucault, tales como arqueogenealogía, genealogía, archivo, corpus documental, que más adelante pues ampliaré un poco. Otro aspecto también tiene que ver con la historia de las emociones. Este componente es muy importante porque actualmente, a partir del siglo XX-XXI, se empezó a conformar un campo de estudios que aún está en emergencia sobre la historia de las emociones, ¿sí? Entonces, cómo las emociones se pueden ubicar en la persona, pero tienen un campo en el cual se puede historiar, se puede historizar cómo ha sido el desarrollo de las emociones en la historia. Entonces, a raíz de ello, pues hay muchos historiadores que han ayudado a engrandecer este campo. Por ejemplo, en Colombia tenemos a la historiadora Margarita Garrido, que ha sido una de las pioneras pues en este tipo de investigaciones. Y pues en otros ámbitos internacionales también tenemos otro tipo de historiadores, digamos que de pronto no mucho en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica ya se ha realizado más esos aportes al estado del arte como tal, ¿sí? Bueno, y el último componente que tiene que ver con lo que son la relación con los afectos, cómo los afectos magisteriales, pues propiamente ubicándolos en el maestro, cómo esos afectos magisteriales se cruzan también en el estudio de las emociones. Y pues obviamente está allí la pedagogía, porque digamos que este estudio pues es en el ámbito pedagógico, en el ámbito educativo. Entonces, este a grosso modo pues es como el componente principal de mi tesis. Acá, pues, debemos decir que la genealogía, como una técnica para pensar una investigación, tiene dos componentes principales que serían la emergencia y la procedencia. Entonces, la emergencia es responder de pronto a estas preguntas. ¿Cuándo llega a Colombia la educación o el interés por el estudio de la educación emocional? ¿Cuándo se empieza a emplear el concepto educación emocional? Porque antes se usaba era el de inteligencia emocional, que fue pues todo el boom que se dio a partir de Goleman. Sí, entonces, ¿cuándo se empieza a emplear el concepto?
¿Cuál es la diferencia también entre esos conceptos que se empiezan a usar? ¿En dónde se empieza a usar primero? ¿Es en el ámbito gerencial, en el ámbito administrativo, en el ámbito psicológico y luego en el ámbito educativo? ¿O cómo ha sido esa transición? ¿Qué condiciones hicieron que se posibilitara pues esa consolidación de ese campo de estudios? Otro aspecto es dar respuesta a la procedencia. La procedencia es a través de qué ciencias, como lo decía anteriormente, a través de qué campos, a través de qué disciplinas surge o llegan esos conceptos a Colombia, se territorializan y se empiezan a emplear allí y se empiezan también a formar ciertos tipos de subjetivaciones. Entonces, ¿por qué también se dio ese interés en el estudio? ¿Sí? En el estudio de las emociones, que fueron los sucesos desencadenantes de este tipo de fenómeno. Los objetivos que persigue esta investigación pues son los siguientes. El objetivo general es analizar desde una perspectiva genealógica el concepto educación emocional en la educación pública en Colombia. Hay unos objetivos específicos que son 4. El primero sería, como lo decía anteriormente, analizar la procedencia y la emergencia de ese concepto de emoción desde el campo conceptual para identificar desde dónde y qué situaciones pues hicieron posible su configuración en el ámbito educativo colombiano. Otro sería realizar el estudio del arte sobre lo que se entiende por educación emocional en Colombia. Otro sería comprender las implicaciones en la educación y también en los sujetos, maestros y estudiantes del despliegue de esa educación emocional. Y por último sería indagar qué otras vías de análisis o formas de pensar la educación de las emociones que de pronto se distancien de la forma en que se ha empleado ahora, que es una forma que tiende siempre hacia lograr el éxito laboral, el éxito pues personal, pero qué otros estudios o de qué otras formas se puede empezar esa educación emocional. Bueno, acá un poco de la noción metodológica, entonces digamos que acá en la parte derecha utilizo unos conceptos que son claves en mi tesis, tales como arqueogenealogía. La arqueología pues se toma de la arqueología del saber de Michel Foucault, donde se cuestiona pues sobre el saber. Entonces allí lo que vamos a tratar de asumir es como el Observa la método. diapositiva 3. Perdón. Por favor, les recordamos mantener los micrófonos silenciados para no interferir en las presentaciones. No, estamos en la objeto de investigación, por si deseas correr la... No, es que no sé por qué no me pasa, ay, qué pena. Bueno, ahí me confirmas, porfa, si se ve noción metodológica. Sí, señora, puede Ay, continuar. Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que la arqueología sería el método de cómo se va a organizar el archivo y la genealogía sería la estrategia que me permite optimizar, o sea, poner a funcionar ese archivo documental que voy a tener, cómo va a ser para poder que allí pues surja el análisis de esa información. Entonces el concepto de genealogía, pues como lo decía ahora, pregunta por si la educación emocional es una verdad en Colombia. Ay, Dios. Discúlpenme un segundo, tengo que pausar acá un momento. No se preocupe. Bueno, vamos a darle un minuto a la ponente, pues a todos se nos pueden presentar situaciones, puede continuar en el momento que desee. Tienes el micrófono apagado. Listo. Bueno, entonces para terminar ya acá, hay otros conceptos que también se involucran en mi investigación, como son el corpus, el archivo, que es la forma como esos documentos se utilizan para pensar un problema, para organizarlo. El corpus pues se conforma del ver y del hablar y de todo lo que se dijo en un momento determinado, una formación histórica. Y la lectura temática es una forma
de unos pasos para hacer una investigación a partir de la construcción que ya ha hecho en Colombia el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Bueno, entonces allí estaba diciendo que esos conceptos se toman principalmente de Foucault y que pues pueden haber otros conceptos involucrados, tales como dispositivo, subjetivación y los que se vayan dando pues en la investigación. Y para terminar, algunas conclusiones hasta el momento es que ha sido muy difícil para mí encontrar estudios que hayan pensado la educación emocional desde la genealogía y la arqueología. Como lo decía, pues casi todos los estudios que encuentro actualmente en Colombia han sido pues unos estudios de aplicación y más no de pronto que se basen eso en una reflexión o en una crítica, sino que se asume que las emociones efectivamente deben ser educadas y que entonces hay que mirar cómo se van a educar. Entonces, por eso ha sido de pronto una dificultad. Otro aspecto que se concluye es que este tipo de estudios pues son emergentes en Colombia, digamos que es algo de pronto nuevo aún y que pues estamos en un momento de mucha emergencia de este tipo de estudios, entonces pues hay también mucha riqueza y mucha diversidad sobre los mismos. La mayoría de estas investigaciones se amparan en la psicología, en la comprensión de la emoción a partir de la psicología, y pues existe ya una tradición de estudios que se ocupa en comprender en clave histórica la relación de la historia de las emociones con la historia de la educación. Y se han encontrado muchas tesis pues, que relacionan el estudio de las emociones, como lo decía, con los afectos magisteriales. Y este es otro ámbito que me parece muy interesante y que también voy a explorar en mi estudio. Entonces, agradecerles y disculpen por todas las interferencias que pues se pueden dar mientras estamos